¿Qué tal, queridos hermanos, queridos amigos? Qué bueno que podemos encontrarnos nuevamente aquí para predicar, para poder pasar el sermón de esta mañana y juntos poder meditar en la palabra de Dios, pero también estar unidos en comunión. Agradezco al pastor Sergio Romero, nuestro director multicultural, por darnos la oportunidad de estar aquí en este momento. También agradecer a Gerson, que es quien está detrás de cámara y está realizando todo este trabajo. Las horas que ellos han viajado para poder estar aquí realmente son muy valiosas para nosotros y seguramente para ti que tú estás ahí del otro lado será también de mucho valor el esfuerzo y el trabajo que nuestra administración está realizando a favor de su iglesia. Es por eso que en esta mañana, antes de abrir la palabra de Dios, yo ya tengo aquí ya abierta la Biblia, pero tal vez tú ahí en tu casa todavía no has abierto tu Biblia personal o tu smartphone o donde quiera que tú vas a usar tu Biblia. Pero antes de leerla vamos a pedir la bendición de Dios para que lo que escuchemos, para lo que hablemos, sea el mensaje que Dios ha preparado para cada uno de nosotros. Oremos. Querido Padre que estás en los cielos, Señor, una nueva oportunidad tenemos de abrir tu palabra, de poder meditar en ella y también de escuchar el mensaje que tú tienes para cada uno de nosotros. Que sea para bendición y también para decisiones de vida eterna. En el nombre de Jesús, amén, Señor. Amén. Querido hermano, querido amigo, vamos a abrir allí en Segunda de Reyes, capítulo 18. Y ahí vamos a tener la historia del rey Ezequías, ¿sí? Seguramente alguna vez tú te has encontrado con este capítulo de la Biblia y has meditado en esta historia, en este relato, en la vida de este rey. Y quiero contarte que no solamente vas a encontrar este relato aquí en este libro, lo vas a encontrar también en el libro de Crónicas, ¿sí? Y también en Isaías. Entonces es una historia o es un rey, es un personaje que se identifica, que es nombrado y seguramente la historia de su vida puede traernos lecciones para nosotros en esta mañana y de hecho así yo creo que será. Es por eso que en el capítulo 18 hasta el versículo 8, del 1 al 8, tú puedes ver ahí un breve resumen de lo que Ezequías hizo o realizó, ¿verdad? En su vida como rey. Fíjense lo que dice ahí. En el tercer año de Oseas, hijo de Ela, rey de Israel, empezó a reinar Ezequías, hijo de Acaz, rey de Judá. Cuando empezó a reinar tenía 25 años apenas y reinó en Jerusalén 29 años. La madre fue Abí, ¿verdad? Hizo lo recto delante de los ojos del Señor como David su padre. Quitó los altos, quebró las imágenes, taló los postes idolátricos y destrozó la serpiente de bronce que había hecho Moisés, porque hasta ese momento los israelitas le quemaban incienso y la llamaban Neustán, o sea que adoraban eso, ¿verdad? Esa imagen. El versículo 5 dice que en el Señor Dios de Israel puso su esperanza, ni entre todos los reyes de Judá, como él entre todos los reyes de Judá, porque se asió del Señor y no se apartó de él, sino que guardó los mandamientos que el Señor prescribió a Moisés. Y el Señor estuvo con él y todo lo que emprendía prosperaba. Se rebeló contra el rey de Asiria y no le sirvió. Batió también a los filisteos hasta Gaza y sus fronteras desde las torres de guardia hasta la ciudad fortalecida. Estos primeros 8 versículos son un resumen de lo que Ezequías significó para la historia, ¿verdad? Aquí de la palabra de Dios, pero también en su vida, en su biografía, lo que él realizó como persona. Él también ha sido un gran ingeniero, ¿verdad? En la cuestión de la infraestructura de la ciudad, donde realizó algunos circuitos hasta de agua, donde transportaba agua, llevaba agua por medio de túneles, ¿verdad? Y de esa manera podía abastecer su ciudad. Ahora, no sé tú, pero a mí me han llamado la atención algunos textos aquí de la Biblia en donde tú puedes ver que se repiten algunas acciones, no solamente en Ezequías, sino también en otros personajes. Pero fíjate
lo que vamos a estudiar en esta mañana. Fíjate que allí en el versículo 3 dice que Ezequías hizo lo recto ante los ojos del Señor como David su padre. Sin embargo, el padre de Ezequías no había sido David, sino que el papá de Ezequías era Acaz, ¿verdad? Ahora, ¿por qué será que Ezequías lo nombra a David como su padre? Bueno, la respuesta me gusta entenderla de esta manera. Acaz hasta ese momento, o Acaz hasta siendo el rey anterior y Ezequías siendo el sucesor, Acaz había hecho lo malo delante del Señor. Había abandonado los preceptos, había abandonado los mandamientos, había abandonado lo que Dios había soñado para su pueblo. De hecho, había traído o había convertido el templo, ¿verdad?, en un lugar en donde la adoración era para los diferentes dioses. Y hasta la propia serpiente que Moisés, ¿verdad?, había levantado, la estaban usando como un dios y le estaban venerando adoración a ella. Puede ser o se puede resumir que Acaz había dejado un legado totalmente triste, deprimente, hablando espiritualmente. Y seguramente cuando Ezequías se vio reflejado en su padre, dijo: yo no quiero seguir los pasos de mi papá. Ahora, esto me lleva a pensar que tomar una decisión como la que tomó Ezequías se necesita mucha fuerza y mucho coraje. Decir: yo no quiero seguir el ejemplo de mi padre. Yo te pregunto a ti, ¿quién ha sido tu papá? ¿O quién ha sido tu padre? ¿O cómo fue tu padre? ¿O cómo fue tu madre? ¿O cómo fue tal vez tu niñez? Hay muchas personas que detrás de su niñez o detrás de sus acciones, pensamientos y actitudes, muchas veces echamos nuestra culpa o echamos las cargas sobre nuestro pasado. Y al tomar nuevas decisiones, en vez de realizarlas de una mejor manera, nos ocultamos detrás de nuestro pasado por nuestros padres o de la forma que hemos sido criados y le echamos la culpa a ellos de que nuestra situación actual es como es o estamos como estamos por culpa de ellos. Ahora, fíjate que aquí Ezequiel nos da una gran lección. Porque él dice: yo no voy a seguir el ejemplo de Acaz, de mi padre, sino que voy a seguir el ejemplo de ¿quién? De David. Y lo toma David como su papá, ¿verdad? Y lo toma David como un ejemplo, tal vez como un mentor en esos momentos. Y de hecho lo nombra, ¿verdad?, a David como papá. Ahora, fíjate que cuando uno sigue la historia, tú puedes ver allí que Ezequías hizo una gran limpieza. Él hizo una gran limpieza donde quitó, donde sacó las imágenes, donde sacó los postes idolátricos, donde destrozó la serpiente de bronce que había hecho Moisés, porque hasta ese entonces ellos quemaban incienso y adoraban y veneraban a estos dioses. Él dijo: no, yo no quiero nada de esto. Sáquenme todo esto de aquí. ¿Saben cuántos días llevó Ezequías para hacer esa limpieza en el templo? Dicen que la palabra de Dios dice que fueron 16 días de limpieza. Increíble. Él entendía que era necesario para seguir entonces la voluntad de Dios. Ahora, hay algo que me gusta y que me llama muchísimo la atención y que me gustaría recalcarlo aquí, y es el versículo 7. Dice que el versículo 7, que el Señor estuvo con Ezequías y todo lo que emprendía prosperaba. Y todo lo que emprendía prosperaba. De hecho, fue una persona que no solamente se reflejó en David, ¿verdad?, que usó a David como un buen ejemplo, sino que también él se rodeaba de buenas personas influentes, ¿verdad? Buenas personas que podían sumarle a su vida, sumarle a su experiencia, sumar a su liderazgo, sumar a su vida personal. No solamente tal vez en cuestiones políticas, pero también en cuestiones espirituales. ¿Saben quién nombra a Isaías varias veces? El profeta Isaías. Y el profeta Isaías lo menciona varias veces a Ezequías porque justamente ellos eran muy cercanos. Eran tal vez amigos, eran compinches, como decimos nosotros en nuestra tierra, en Argentina, ¿verdad? Eran personas próximas, personas que tenían confianza. Y de hecho Isaías lo nombra reiteradas veces en su libro. Ahora, cuando tú lees el versículo 7, no sé si a ti te pasa, pero cuando yo digo: y todo lo que emprendía
prosperaba, ¿te hace acordar a un texto bíblico de Génesis o a una historia de Génesis? En aquella historia de el hermano que es vendido, ¿verdad? O del hombre que es vendido por sus hermanos, el jovencito. ¿Quién es? Es José. ¿Te acuerdas lo que sucedió o lo que menciona ahí Génesis 39:3? Bueno, Génesis 39:3 dice que todo lo que José tocaba, todo lo que José recibía, todo lo que José tenía, era próspero y él prosperaba. ¿Por qué? Porque él estaba con Dios. En el versículo 39 del capítulo 39, versículo 23, sucede lo mismo. Y dice, José prosperaba en la cárcel. ¿Por qué? Porque estaba con Dios. Personas prósperas. ¿Prósperas por qué? Porque están con Dios. Bueno, aquí de hecho, a Ezequías le sucede lo mismo. Él es próspero, ¿por qué? Porque está con Dios. Ahora, cuando tú ves el pasado de Ezequías, tú dices, pero ¿cómo puede ser que Ezequías, teniendo tal vez una influencia negativa de sus padres, teniendo las influencias del propio pecado, ¿verdad? En donde la adoración, donde la idolatría estaba al lado y acompañando en toda su niñez, ¿cómo puede ser que él se haya mantenido una persona íntegra delante de Dios y desea ahora hacer el bien delante de Dios? Bueno, eso solamente es posible cuando el Señor está contigo. Eso es solamente posible cuando tú estás cerca de Dios. Eso es solamente posible cuando tú entonces colocas tus sueños, tus planes, tus deseos, tus anhelos en las manos de Dios. Y entonces todo lo que emprendía, todo lo que emprenderás, todo lo que soñarás, todo lo que desearás, entonces prosperará. ¿Por qué? Porque Dios estará contigo. Ahora, qué lindo saber para Ezequías, ¿verdad? Que lo describan como una persona que hizo todo recto ante los ojos del Señor. Todo recto. ¿Será que eso es fácil para ti? ¿Será que eso es fácil para nosotros? ¿Será que eso es posible? Cuando Ezequías decide hacer esa limpieza, fue un gran desafío para él como rey. Fue un gran trabajo para él como rey, fue un gran desafío, fue un gran momento, pero que él sentía que era necesario. Era necesario para que pudiese haber una purificación y una restauración, ¿verdad?, para su nación. Porque era la única manera que el pueblo podía entonces abandonar esos malos hábitos. Ahora, qué triste para el padre, ¿verdad?, de Ezequías. Ser recordado como una persona, ¿verdad?, que abandonó los caminos de Dios, que hizo el mal delante de Dios y que solamente cosechó desgracia, que solamente cosechó cosas malas para su reinado. Ahora, ¿cómo te gustaría que te recuerden a ti? ¿Cómo te gustaría que a ti te recuerden si un día tuvieses que partir de este mundo? ¿De qué manera? La vida del cristiano a veces es como ser la sal de la tierra, ¿verdad? Es como ser la sal. O debería serlo. Hemos estudiado hace algunas semanas o algunos días atrás sobre este asunto, cómo presenta Jesús, ¿verdad? Cómo debemos ser como cristianos, como la sal y como la luz. Todas las personas sienten falta de la luz, ¿cuándo? Cuando se corta, ¿verdad? Cuando no hay luz, uno dice, ay, ¿cuándo volverá la luz? Me acuerdo cuando yo era niño. Y en mi país ocurría muy a menudo eso, y que se cortaba la luz. Y cuando tú eres niño, es como que las cosas suceden más rápido, pero cuando te falta algo parece que sucede muy lento. Y cuando faltaba la luz, tú te ponías a pensar y a contar, ¿y cuándo? ¿Qué va a volver la luz? A algunos les gustaba hasta jugar con las velas, ¿verdad? Pero cuando falta algo es ahí que tú lo deseas, es ahí que tú lo valoras. ¿Cómo sería una ensalada, esas ricas, mediterráneas, si no tuviesen sal? Tal vez se sentirían desabridas. Bueno, así deberíamos ser nosotros. Así debería ser tú. Así debería ser yo como hijo de Dios. Así deberían recordarnos un día.
Así como este pequeño relato de Ezequías, 8 textos que se lo nombra, se lo recuerda como una persona próspera, como una persona de bien, como una persona que hizo el bien delante de Dios. Qué lindo sería que a nosotros nos recordasen así. Ahora, ¿sabes? Ezequías era una persona común y corriente como tú y yo. Cuando nosotros leemos la Biblia, cuando leemos los relatos bíblicos, tenemos que entender que estas personas eran como tú y yo. A veces uno los ve como grandes héroes, que así lo fueron, pero pensamos que son intocables y no son. Ezequías, si tú sigues adelante en Segunda de Reyes y vamos aquí para el capítulo 20, tú puedes ver que Ezequías pasa por un momento frágil de salud, por un momento frágil en su vida. Y en el capítulo 20 dice que en esos días Ezequías se enferma, pero no se enferma de una gripecita, no se enferma de algo simplecito, sino que se enferma de una enfermedad que no la nombra, pero era una enfermedad de muerte. Una enfermedad de muerte. Y en ese momento dice que vino el profeta Isaías y le dijo: el Señor ha dicho lo siguiente, dispón tu casa porque has de morir y no vivirás. En otras palabras, el Señor le manda un mensaje a Ezequías diciéndole por medio de Isaías, el profeta: prepara toda tu casa, prepara las cosas porque te queda poco tiempo. Y ese prepara las cosas en aquella época yo creo que se asimila a nosotros a estos días. ¿Qué significa preparar las cosas? Bueno, deja que todo esté en orden. Si tienes deudas, paga las deudas. Si tienes herencia, deja todo acomodadito para que tus hijos no se peleen. Si tienes algo que solucionar tal vez con una persona, ¿verdad? Soluciónala. Si tienes una riña, una pelea, o si tienes alguna diferencia con alguien, entonces soluciónalo. Y Dios le da ese mensaje. Y le dice: ¿por qué? Porque has de morir y no vivirás. Te queda poco tiempo. ¿Qué sentirías tú? ¿Qué pasaría por tu mente si viene el profeta y te dice: te queda poco tiempo? Te quedan tantos días de vida, te quedan tantos meses de vida, o te quedan tantos años de vida. ¿Qué pensarías? ¿O qué harías? ¿O qué actitud tomarías? Sería difícil, ¿verdad? Nadie está preparado para una noticia así. Ni la persona, ni la víctima, ni las personas que los rodean. Porque nosotros somos contra la muerte. Porque nosotros fuimos creados para vida eterna. Jamás entenderemos esta situación. Y de hecho Ezequías, siendo un rey, siendo una persona íntegra delante de Dios, cuando le llega esta noticia, entonces el rey Ezequías dice que volvió su rostro a la pared y oró al Señor. El versículo 2 del capítulo 20. Volvió su rostro a la pared y entonces oró al Señor. Señor, te ruego que recuerdes que anduve ante ti fielmente, con íntegro corazón, e hice lo que te agradaba a ti. Y entonces dice el texto bíblico aquí en el versículo 3, y lloró Ezequías después de estas palabras con gran llanto. O sea, se puso en un rinconcito, comenzó a llorar como un bebecito y le dijo: Señor, yo delante de ti fui fiel, fui íntegro, hice todo lo que tú me pediste, fui recto. Y lloró como un niño. Yo no sé qué haría si me pudiese poner en los zapatos de Ezequías. Pero yo creo que en estas situaciones uno no podría decir: voy a actuar de tal manera, o me va a pasar esto, o voy a decir... No, yo creo que cuando llega ese momento cada uno reacciona según el momento que está viviendo. Pero Ezequías estaba convencido de que él había sido una persona recta delante de Dios. Y no solamente delante de Dios, sino también delante de las personas que lo rodeaban. Y entonces dice el versículo 4, que antes que Isaías saliera del patio, vino palabra del Señor Isaías y le dijo: vuelve a donde está Ezequías, príncipe de mi pueblo, y dile que el Señor dice lo siguiente: el Dios de David, tu padre, ha oído tu oración y he visto tus lágrimas. Yo te sanaré y al tercer día subirás a la casa del Señor. Agregaré 15 años a tus días y te libraré del rey de Asiria, a ti
a esta ciudad por amor a mí mismo y a mi siervo David. Y agregó Isaías, preparad una masa de higo, la prepararon, la pusieron en la llaga y sanó. Y así su vida fue restaurada, así su salud fue restaurada. Pero ¿te fijaste lo que dice el texto? Dice que Dios no solamente que lo curó, sino que le dijo, te daré ¿cuántos? 15 años más de vida. Ahora, ¿qué harías tú en una situación así en donde Dios te dice, está bien, te voy a curar? De esta enfermedad mortal te voy a curar y te voy a dar 15 años más de vida. ¿Qué harías con esos 15 años? Tal vez si yo le estoy preguntando o alguien que está ahí del otro lado me está escuchando y está pasando por un momento de salud crítico, y yo te hiciera esta pregunta, ¿qué responderías tú? ¿Qué harías con estos próximos 15 años? Bueno, Jeremías 17, 9 y 10 dice que el corazón del hombre es engañoso. Y así es. No podemos confiar en nuestros sentimientos, no podemos confiar en nuestro corazón. Y yo siempre digo, que Dios restaure nuestra vida diariamente. No significa que mañana no necesito una nueva restauración. Si Dios me restaura hoy, no significa que mañana no necesitaré una nueva restauración. Porque el corazón del humano es engañoso. Porque mi corazón es engañoso. Y es por eso entonces que sucede lo siguiente. Entonces Ezequías es curado. Ezequías es restaurado. Pero fíjense lo que sucede después. El versículo 12 dice, en ese tiempo, ¿verdad? Merodach envía una carta y presentes a Ezequías. Porque había oído que Ezequías había caído enfermo, ¿verdad? Pero que ahora estaba curado. Y Ezequías se alegró con los enviados, con las personas mensajeras que habían llegado ahí. Y cuando ellos llegaron ahí, Ezequías lo que hizo fue lo siguiente. Le mostró toda la casa de sus tesoros, plata, oro, especies, ungüentos preciosos, ¿sí? La casa de sus armas y todo lo que había en sus tesoros. Nada quedó que Ezequías no le mostrara, así en su casa como en todo su señorío. Y ese fue el mayor error de Ezequías. Después de Ezequías haber pasado por una enfermedad, después de Ezequías haber llorado delante de Dios, después de Ezequías ver el milagro que Dios hacía en su vida, después de ver Ezequías cuán frágil era su salud, y después de haber sido un hombre recto delante de Dios, y de haber tenido una biografía y un histórico tan tal vez impecable, sucede este acto. Cuando llegan estos enviados, le dicen, miren todas las riquezas que tengo. Miren todos los tesoros que tengo. Miren todo lo que tengo aquí guardado. Todo esto es mío. Todo esto lo logré yo. ¿Se acuerdan lo que habíamos dicho Jeremías? ¿Qué decía Jeremías 17, 9 y 10? El corazón del hombre es engañoso. Llegó un momento en donde Ezequías se nubló, donde se olvidó de lo que Dios había hecho en su vida, se olvidó de lo íntegro que él era y comenzó a confiar en sí mismo. Y comenzó tal vez a tener un poquito de aquello que su papá Acaz tenía. Orgullo, autosuficiencia, pensar de que todo podía llevarse por delante. Y se olvidó de que él pertenecía a Dios. Y de que todo lo que él tenía era únicamente y solamente por Dios. Ese fue el error de Ezequías. Y tú puedes fijarte ahí que en el versículo 14 del capítulo 20 dice el error de Ezequías. Y entonces el profeta Isaías vino al rey Ezequías y le preguntó, ¿qué dijeron esos hombres y de dónde vinieron a ti? Y Ezequías respondió, de lejana tierra han venido de Babilonia. Y él le volvió a preguntar, ¿qué vieron en tu casa? Y Ezequías respondió, vieron todo lo que había en mi casa y nada quedó en mis tesoros que no le mostraras. Y entonces ahí viene la palabra de Dios por parte de Ezequías. Vienen días en que todo lo que está en tu casa y lo que de tu padre está atesorado será llevado entonces a Babilonia sin quedar nada, dice el Señor.
Un gran mal cae sobre él. Un gran mal no solamente sobre él, sino sobre su nación. Sobre su casa, sobre la familia, sobre todas sus riquezas, sobre todo aquello que él tenía. Cae sobre él ese mal. ¿Por qué? Por pensar de que todo lo que él tenía era únicamente por su esfuerzo humano. Ahora, qué triste, ¿verdad? Tener esa manchita, ¿verdad? En su biografía, en este libro de Segunda de Reyes, tener ese momento tan tal vez vergonzoso. De llegar a un momento a decir que era persona íntegra delante de Dios, persona recta delante de Dios, después de ver el milagro que Dios había hecho en su vida, y ahora llegar a este punto. Es por eso que debemos confiar en Dios plenamente, en cada paso, en cada decisión que tomamos. Y no dejar ni un poquito, pero ni un poquito dejar de lugar al enemigo. Porque ese poquito que dejamos, ahí entra el orgullo, ahí entra la autosuficiencia, ahí entra el pensar de que yo lo puedo todo y que yo lo tengo todo por mí mismo. Sucedió con Ezequías, un hombre ejemplar, un hombre que se codiaba, que estaba rodeado de personas buenas, de personas como el profeta Isaías. Sin embargo, un pequeño paso en falso y él quedó en ridículo. Ahora, ¿qué podemos aprender de la vida de Ezequías? ¿Qué podemos sacar de la vida de Ezequías? Un hombre que fue temeroso de Dios, un hombre que fue victorioso, un hombre que fue sanado, había experimentado un milagro, se le había prometido una larga vida, le dio Dios 15 años más de vida. Fue rico, fue famoso, fue alabado y honrado hasta por las personas de otras naciones. Y fue honrado por Dios. Pero si volvemos ahí al capítulo 18, todo esto lo hizo porque el Señor estuvo con él. Pero aparte de Dios haber estado con él, Ezequías también ha tomado una buena decisión de seguir el modelo de personas que habían hecho el bien en la historia. De no echar la culpa de que porque mi pasado, o porque mis padres, o porque me criaron así, o porque me educaron así, yo soy lo que soy. Y estoy en mi error porque mi vida pasada fue un desastre. No. Ezequías podía haber dicho eso, sí. Pero él decía hacer y tomar la mejor decisión. Buscar los mejores ejemplos, buscar las mejores personas, buscar los mejores mentores para seguir entonces construyendo su futuro, construyendo su vida y construyendo también su nación. Ahora, hay una historia muy bonita que me tocó vivenciar a mí y fue de la vida de Eduardo. Hace unos años atrás yo tuve el privilegio de conocer a Eduardo y a su esposa Vanessa. Eduardo y Vanessa, ellos llegaron a la iglesia por el contacto de un colportor que los había visitado en su casa. Y ese colportor los vio que ellos estaban un poco desanimados, estaban tristes y estaban en algunos conflictos matrimoniales. Y él le dijo, ¿por qué ustedes no van el domingo a la iglesia, en los cultos evangelísticos? ¿Por qué tú no vas a la iglesia? Pueden ir los dos. Y de hecho así lo hicieron. Comenzaron a frecuentar la iglesia, y cuando comenzaron a frecuentar la iglesia comenzaron a hacer amistades, y cuando comenzaron a hacer amistades comenzaron a estudiar la Biblia, y cuando comenzaron a estudiar la Biblia se dieron cuenta que muchas actitudes y muchas cuestiones de su matrimonio y de su familia estaban totalmente fuera de lugar o fuera de lo que Dios quería para ellos. Y comenzaron a descubrir que ese era el gran mal que ellos estaban viviendo como matrimonio y como familia. De hecho, Eduardo, él trabajaba en un taller mecánico y Vanessa trabajaba en un frigorífico. Y eran muy pocas las horas que ellos convivían juntos porque era tanto el trabajo que eran muy pocas las horas que convivían juntos. Y es más, las horas que más pasaban juntos era cuando estaban en la iglesia. Era ahí el lugar en donde de alguna manera Dios los estaba llevando para poder restaurar ese matrimonio. Ese matrimonio tenía el fruto de una niña, ¿verdad? Isabela, que llamaba.
Isabeli, perdón, y tenía 6 añitos. Y este matrimonio de Eduardo y Vanusa estaba muy golpeado por la vida. Cuando ellos comenzaron a contarme de su pasado, ellos me decían, pastor, mi padre, Eduardo me decía, pastor, mi padre era una persona alcohólatra que golpeaba a mi madre y llegó un punto que la situación no daba para más y tuvimos que abandonar la casa con mi madre y mi madre no tenía dinero para nada y nosotros vivíamos debajo de un puente. Y pasamos así un buen tiempo hasta que conseguimos vivir en una chocita. Y después de esa chocita Dios nos fue bendiciendo de alguna manera para llegar a comenzar a estudiar en la escuela y después formarnos en el secundario y después comenzar a hacer una tecnicatura para poder convertirme hoy en un mecánico. Pero mi vida pasada fue muy cruel. Y yo veo que muchos de los problemas que yo estoy teniendo hoy con mi esposa es por mi pasado, porque me pesa en las espaldas y porque hay muchas actitudes y muchas palabras hirientes que yo le digo a mi esposa que son una réplica de lo que mi padre hacía con mi madre. Eduardo terminó de estudiar la Biblia, la fe de Jesús, el curso bíblico y decidió bautizarse. Pero una cosa le impedía y era el sábado. Vanessa, de la misma manera, decidió bautizarse. Y ella no tenía nada que le impedía, porque podía bautizarse. Y ella un día me dice, pastor, yo me voy a bautizar el próximo sábado que tenemos fecha de bautismo, que es el fin de la campaña, y yo quiero bautizarme ese sábado. Y no me importa si Eduardo no se bautiza ese sábado, yo me quiero bautizar. Y de hecho ya se bautizó. Y Eduardo no podía bautizarse por el tema del sábado. Y dijo, pastor, iniciando el próximo año, faltaba un mes porque eso había sido noviembre, iniciando el próximo año, el primer sábado de enero, yo no voy a trabajar más en donde estoy trabajando. Voy a hablar con mi jefe y le voy a decir, yo no quiero quebrantar más el sábado, porque he entendido que el sábado es el día de reposo y yo quiero guardar el sábado y no solamente eso, quiero ir a la iglesia con mi familia en el sábado. Dios estaba haciendo milagros en su vida. Dios estaba restaurando el matrimonio. Dios estaba restaurando la familia. Y solo faltaba la frutilla del postre que era el bautismo de Eduardo. Así que esa semana Eduardo habló con su jefe y su jefe dijo, si tú no vienes el sábado, el primer sábado de enero, puedes pasar por la oficina a pedir tu cuenta, que serás entonces echado del trabajo. Y Eduardo dijo, está bien, así será. Llegó el primer sábado de enero y ese primer sábado él estaba allí vestido con su ropita de sábado para entregar su vida a Jesús. Y así lo hizo. Pero la historia no para ahí. Porque cuando llegó el lunes, él tuvo que ir al trabajo. Y cuando llegó al trabajo, él fue con su ropa de su trabajo y llegó al taller y comenzó a trabajar como si fuese un día normal. Y el jefe lo mira y le dice, ¿qué haces aquí si tú no trabajas más con nosotros? Tú no viniste el sábado. Y él dice, yo estoy aquí para trabajar. Entonces el jefe lo mira y dice, agarra tus herramientas y comienza a trabajar. Pero la historia no termina ahí. Porque por más que relación con su jefe estaba bien, Eduardo comenzó a pensar, tal vez Dios quiere planes nuevos para mí y para mi vida. Y él decía, yo veo mi pasado, a mi padre, yo veo el pasado que vivimos con mi madre y con mis hermanos tan sufrido y yo veo que Dios quiere cosas buenas para mi vida y yo me voy a comenzar a reflejar y a orientarme con nuevas amistades y con los hermanos de iglesias que pueden aconsejarme. Y así fue realmente en donde Eduardo empezó a entender de que el plan que Dios tenía para él era que él abriese su propio taller mecánico. Y así lo hizo. El día de hoy, Eduardo, después de 2 años, él no solamente tiene su taller mecánico, él no solamente se casó con su esposa, él no solamente es un líder de iglesia, sino que él está hoy establecido en la ciudad como uno de los mejores mecánicos de la ciudad, siendo un gran líder de iglesia, siendo diácono, siendo director del club de aventureros y su esposa siendo una maestra de escuela sabática. Y cuando yo miro la vida de ellos y por todo lo que ellos me habían contado, yo digo, si Eduardo y Vanessa hubiesen seguido tal vez el legado que sus padres le habían dejado a ellos, ¿dónde estarían? Y cuando yo veo la historia aquí de Ezequiel y digo,
si Ezequías hubiese seguido el legado de su padre Acaz, ¿qué hubiese pasado con él? Es por eso, querido hermano, querido amigo, el pasado que tú hayas tenido no necesariamente tiene que llevarte al presente que estás viviendo hoy. Tú puedes superar pruebas, puedes superar dificultades, puedes ser mejor, puedes superar ciertas costumbres y abandonar ciertas costumbres que tal vez se practicaban en el pasado en tu familia y que sabes que te han afectado. Tú puedes cambiar el futuro de tus hijos y tú puedes cambiar también tu vida personal con la ayuda de Dios. Porque así como el versículo 7 y el versículo 6 dice, el versículo 5 dice, en el Señor Dios de Israel puso su esperanza, ni antes ni después de él hubo otro como él entre todos los reyes de Judá. Y el Señor estuvo con él y todo lo que emprendía prosperaba. Todo lo que él hacía prosperaba. ¿Por qué? Porque el Señor estuvo con él. Si una cosa debemos entender es que tenemos que seguir la palabra de Dios. Es que tenemos que imitar sus pasos y es que tenemos que caminar seguros. A pesar que el pasado sea una mochila muy pesada de cargar, no dudes de que Dios puede aliviarte tu carga. No dudes de que Dios puede transformar tu vida. No dudes de que Dios puede hacer grandes cosas para ti y por ti. Porque cuando tú estás con el Señor, entonces todo lo que tú quieras emprender será de prosperidad. No es la promesa que yo te digo a ti, es la promesa que la palabra de Dios te está diciendo en esta mañana para ti. Que tú puedas colocar tu vida en las manos de Dios, que tú puedas caminar con Dios, que tú puedas seguir los pasos de Dios para que tu vida pueda ser próspera. No solamente en lo material, no solamente en lo físico, pero especialmente en lo espiritual. Que Dios te bendiga, no solamente hoy, sino hasta que Jesús venga. Amén.